Vamos a hablar de algo serio, no de forma técnica, ni moralista, ni dramática además. Vamos a hablar como quien ya vivió lo suyo y sabe que hay cosas que no se superan a base de frases hechas. Estoy hablando de la adicción, de ese ciclo que empieza con una necesidad vaga y termina en la misma promesa rota de siempre. Mañana paro. Tal vez lo tuyo es la cocaína, tal vez es el alcohol, tal vez ni siquiera sabes bien cuál es el problema, pero reconoces ese impulso, esa urgencia de apagarte un rato, de no sentir, de dejar de estar tan consciente de ti mismo, de tu historia, de tu vacío. No te voy a decir que eso está bien, pero tampoco te voy a decir que eres un desastre, porque si estás aquí, escuchando esto, es porque una parte de ti todavía quiere entender, todavía quiere salir de ese laberinto. Y eso ya dice mucho. Mucha gente cree que la adicción es pura debilidad, que es gente sin disciplina, sin control, sin rumbo. Pero la verdad es otra. La adicción, en muchos casos, es el síntoma más visible de algo que viene de mucho más atrás. Y no siempre fue con sustancias. Hay quienes empezaron anestesiándose con comida, con sexo, con trabajo, con fantasías, hasta que una sustancia llegó y facilitó el proceso de fuga. La cocaína, por ejemplo, no te ofrece solo euforia, te ofrece control, eficiencia, velocidad. Te hace sentir poderoso cuando te sientes un fracaso. Te hace sentir despierto cuando no soportas más el letargo. El alcohol, en cambio, te ofrece pausa, silencio, desinhibición. Te deja llorar lo que nunca te permitiste. Te hace olvidar la vergüenza, el juicio, la imagen que construiste para sobrevivir. Ambas cosas, al final, te prometen lo mismo: una tregua con tu mente, con tus recuerdos, con tu historia. Y yo no voy a juzgar eso, porque hay momentos en la vida en que el dolor supera cualquier lógica, momentos en que el alma pide un respiro de cualquier forma. Lo que sí te voy a decir es esto: la sustancia no es el problema central, es el lugar al que llegaste intentando resolver un conflicto más profundo. Y por eso, dejar de consumir no soluciona todo. A veces, hasta empeora al principio, porque te deja cara a cara con aquello de lo que estabas escapando. Entonces, quiero que nos preguntemos juntos: ¿de qué estás huyendo cada vez que te drogas o bebes? ¿Qué parte de ti no sabes cómo sostener sin ayuda externa? ¿Qué emoción intentas suprimir? ¿Qué historia no has podido procesar? Carl Jung decía que detrás de muchas adicciones hay una búsqueda espiritual. No porque el adicto sea un monje extraviado, sino porque la droga aparece cuando ya no hay sentido. Cuando la realidad se volvió tan fría, tan absurda, tan insoportable, que necesitas algo que te conecte con algo, aunque sea artificial. Y esa búsqueda es legítima, incluso cuando el camino elegido termina en autodestrucción. Yo no te voy a dar recetas. Tampoco te voy a decir que todo se arregla con terapia, con voluntad, con fe. Eso puede ayudar, claro que sí, pero no es suficiente. Lo que necesitas, antes que nada, es entender lo que está pasando adentro, porque el consumo es solo la superficie. Debajo hay abandono, traumas, culpa, rabia, miedo y sobre todo una desconexión brutal con tu alma. Esa parte de ti que se cansó de ser ignorada, que te grita en forma de ansiedad, de insomnio, de impulsos, y que encuentra en la droga una forma de callarse, aunque sea por un rato, pero no desaparece, nunca desaparece. Y ahí es donde empieza el verdadero conflicto, porque el día que la sustancia deja de hacer efecto, te das cuenta de que sigues siendo tú, con tus dolores, con tus contradicciones, con tus ganas de desaparecer y tu necesidad de ser amado, todo al mismo tiempo. Y si has llegado a ese punto, si ya no te anestesia como antes, si ya no te crees tus propias excusas, entonces
este puede ser tu momento, no de salvarte, pero sí de comenzar a comprender, porque tú no estás enfermo por consumir, estás herido, y la droga es tu venda sucia, útil al principio, peligrosa después, insuficiente siempre. Este video es para eso, para que empieces a mirar lo que hay debajo, para que entiendas que tu adicción no te define, pero sí te habla. Y si aprendes a escucharla, tal vez descubras que el verdadero problema no es dejar la sustancia, sino aprender a vivir contigo mismo, sin ella. Entonces, hablemos con claridad. El problema no es solo la droga, el problema es lo que hay detrás de ella, lo que vino mucho antes del consumo, lo que nunca pudiste procesar y que terminó tomando forma en una adicción. Porque nadie empieza a consumir porque sí. No se trata solo de un mal hábito, ni de que te juntaste con la gente equivocada. La droga aparece cuando ya hay un vacío, cuando llevas demasiado tiempo intentando sostenerte con los dientes, cuando estar sobrio se volvió una amenaza y no una opción. Y sí, claro que hay placer, claro que al principio parece que funciona, pero no dura, nunca dura, porque lo que está en juego no es solo tu cuerpo, es tu historia, tu vínculo con la vida, tu forma de estar en el mundo. Vamos a ponerle nombre a eso, no a la sustancia, sino a la herida. Hay personas que usan para no sentirse solas, otras para soportar la ansiedad, otros para silenciar la culpa, el miedo, el enojo. Y muchos, simplemente porque se cansaron de vivir sin sentido. ¿Y tú? ¿Qué estás intentando calmar? No respondas rápido, no te autoengañes. Mira con honestidad brutal. ¿Cuál fue el momento en que dejaste de confiar en ti? ¿En qué parte del camino perdiste la esperanza? ¿Desde cuándo vivir se volvió un esfuerzo? Hay quien dice que la droga te cambia, pero a veces lo que pasa es lo contrario. La droga revela lo que ya estaba roto, lo exagera, lo acelera, lo pone sobre la mesa. Y eso da miedo, da tanta vergüenza que prefieres seguir consumiendo antes que enfrentarlo. Pero si no lo miras, si no entiendes lo que está detrás de tu adicción, todo lo que hagas para mejorar será superficial. Podrás estar limpio, sobrio, pero seguirás siendo un campo de batalla interno. No basta con dejar de usar. Y esa frase puede parecer muy elevada, pero es profundamente real. Porque cuando no tienes conexión contigo mismo, cuando no hay un centro que te sostenga, cuando tu alma está fragmentada, cualquier cosa que prometa alivio se vuelve adictiva. Y entonces usas, no para divertirte, no para explorar, sino para no desmoronarte. La cocaína no es el problema. El alcohol no es el enemigo. Ellos son apenas los mensajeros. Son los medios que encontraste para sobrevivir a algo más profundo. Y por eso, atacar la sustancia sin mirar el fondo no sirve. Es como curar una fiebre rompiendo el termómetro. No funciona. No transforma nada. La verdadera transformación empieza cuando dejas de pelear con el síntoma y empiezas a entender el conflicto. El conflicto que llevas dentro. La parte de ti que aprendió que sentir es peligroso. La parte que no soporta el rechazo, el juicio, el abandono. La parte que se acostumbró a vivir desconectada porque fue más fácil así. ¿Y cómo se cambia eso? Primero, reconociéndolo, mirándolo de frente, sin excusas, sin máscaras, sin discursos de autoayuda, entendiendo que tu consumo no te convierte en alguien roto, pero sí revela lo que aún no has sanado. Y entonces puedes empezar a trabajar con lo real, con tus emociones, con tu historia, con tus creencias, con tu dolor. No para volverte normal, no para encajar, sino para dejar de huir, para dejar de pelear contigo mismo cada día. Porque el verdadero infierno del adicto no es la droga, es la guerra interna constante,
es no poder confiar ni en su propio pensamiento. Es vivir con miedo a uno mismo. Y eso se puede transformar, pero no con voluntad ciega, ni con culpa, ni con frases vacías. Se transforma con conciencia, con presencia, con un trabajo paciente de reconstrucción interior. Y eso empieza ahora, en el momento en que dejas de verte como un problema y empiezas a verte como alguien que necesita comprensión. Carl Jung no trataba al adicto como un enfermo cualquiera. No lo reducía a una fórmula de diagnóstico. Él veía algo más, un conflicto espiritual mal resuelto, un intento torcido de buscar sentido. Y eso lo cambia todo. Porque si lo miras bien, la adicción tiene algo de ritual, de necesidad de trascender, de entrar en otro estado. No es solo escape, es también búsqueda, un intento de conectar con algo que se perdió o que nunca estuvo. Jung entendía que cuando una persona pierde contacto con su centro, con su alma, con su sentido interno, empieza a buscar sustitutos. Y los sustitutos modernos son químicos, son inmediatos, son eficaces, por un rato. La cocaína, por ejemplo, ofrece algo parecido a la expansión. No es solo euforia, es la sensación de que puedes con todo, de que finalmente estás por encima del miedo, del juicio, de la duda. Y en un mundo que castiga tanto la inseguridad, no es extraño que muchos busquen ese tipo de poder, aunque sea artificial, aunque cueste caro. El alcohol, por su parte, ofrece algo más antiguo: el olvido, el permiso para bajar la guardia, la posibilidad de llorar, de hablar, de amar, sin que duela tanto. Es una forma simbólica de decir no puedo más, sin tener que decirlo con palabras. Ambas cosas tienen una carga mítica. No son simplemente drogas, son símbolos del intento humano por resolver lo irresoluble. Y eso es profundamente junguiano, porque Jung no buscaba eliminar el síntoma, sino entender lo que ese síntoma estaba intentando expresar. Y en la adicción, el síntoma dice mucho. Dice que hay una fractura interna. Dice que hay una parte tuya que ha sido exiliada. Una parte sensible, vulnerable, herida, que aprendió que sentir es peligroso. Entonces, en vez de sentir, anestesias. En vez de llorar, estimulas. En vez de enfrentar, corres. Y lo haces una y otra vez, no porque seas débil, sino porque no has encontrado otra forma. La droga, entonces, es tu sombra, esa parte reprimida, negada, que toma forma y te domina desde el inconsciente. Y como toda sombra, no se elimina, se integra, se escucha, se comprende. Cuando Jung hablaba del proceso de individuación, el viaje hacia uno mismo, decía que no se trata de perfección, sino de totalidad. No de ser bueno, sino de ser verdadero. Y eso implica confrontar lo que no quieres ver. ¿Y qué no has querido ver en ti? Tal vez tu miedo a ser abandonado. Tal vez tu rabia con tus padres. Tal vez tu sensación de no tener valor. Tal vez tu vergüenza de ser quien eres. Todo eso está ahí. Y mientras no lo mires, va a seguir apareciendo en forma de consumo, de compulsión, de destrucción. No es casual que muchas personas digan que la droga es como un amante abusivo, porque hay una relación simbólica profunda ahí. Te da placer, te da escape, pero también te destruye. Y tú vuelves, porque una parte tuya cree que no merece más. Eso es lo que hay que cuestionar. No solo el hábito, sino el relato interno que sostiene ese hábito. Esa narrativa inconsciente que dice, esto es lo único que me calma. Yo no sirvo para estar limpio. Nadie me va a aceptar así. No tengo fuerza. Jung diría que esas frases no son verdades. Son complejos psíquicos. Formas de energía emocional que se cristalizaron en ti desde muy temprano y que ahora
gobiernan tu vida desde las sombras. La salida, entonces, no es la represión, es la integración. Es permitir que eso que duele tenga voz, que lo que está enterrado sea escuchado, que lo que fue reprimido se convierta en parte de tu conciencia. Eso es el trabajo con la sombra, y eso es lo que puede transformar una adicción en camino. No camino fácil, no camino rápido, pero sí verdadero, porque detrás de cada sustancia hay una historia, y detrás de cada historia hay una herida, y detrás de cada herida hay una verdad esperando ser reconocida. Y ahí empieza la posibilidad de cambio. Ahora deja de escucharme a mí y empieza a escucharte a ti. ¿Tienes el coraje de hacerlo? No te preguntes si tienes un problema. Pregúntate, ¿qué parte de ti no quiere despertar? ¿Qué parte de ti necesita estar anestesiada para soportar el día? Porque no es solo que uses, es que, sin darte cuenta, te volviste experto en no sentir, te volviste hábil en esquivar, en no mostrarte, en ocultarte detrás de un trago, una línea, una sonrisa rota. Y eso también es una forma de morir en vida. ¿Sabes cuántas veces te has prometido que sería la última vez? ¿Y cuántas veces has roto esa promesa antes de que terminara el día? No te juzgo. Yo también he huido. Pero llega un momento en que no hay más excusas, donde la única pregunta que importa es esta. ¿Estás dispuesto a hacer el trabajo real? ¿Estás dispuesto a dejar de huir aunque duela? ¿Estás dispuesto a mirarte sin adornos, sin justificaciones, sin mentiras? Porque nadie puede hacerlo por ti. Puedes tener amor, ayuda, apoyo, pero si no decides tú, nada cambia. Y no hablo de decidir dejar la droga, hablo de decidir enfrentarte. Puedes estar un día contigo sin necesidad de silenciar tu mente. Puedes sentarte en el silencio sin correr a buscar distracción. Puedes sostener tu tristeza sin transformarla en culpa o castigo. Tu sombra ya ha gritado suficiente, te ha enviado señales, crisis, pérdidas, ansiedad, insomnio, y tú sigues negándola. ¿Hasta cuándo? ¿No eres culpable de lo que te pasó? No eres culpable por buscar alivio, pero sí eres responsable de qué haces ahora con tu historia. Y si llegaste hasta aquí, no me digas que no te importa. No me digas que ya no tienes salida, porque una parte tuya sigue escuchando. Tal vez no lo entiendas todo hoy. Tal vez no estés listo para parar, pero si algo en ti se ha conmovido, si algo en ti se ha reconocido en estas palabras, entonces ya empezó el cambio. No hay fórmulas, no hay recetas, solo hay caminos y tú eliges.